Bueno, ¿por qué quisimos hablar hoy de Elvis Presley? Porque precisamente hace ya 43 años, un 20 de octubre de 1977, se entrega y se da a conocer el informe forense donde se detallan las causas de muerte de este artista, como ya lo decía, que conmocionó al mundo entero. Todos querían saber qué había pasado efectivamente esa noche en su mansión, en su casa, donde por lo demás estaba rodeado de mucha gente. Él, recordemos que tenía asistencia médica permanente, era una persona tremendamente vigilada, por lo tanto el día de hoy lo queremos recordar y también comprender todas las causas relacionadas con su deceso. Yo no sé cómo lo recuerdan ustedes, chiquillos, a Elvis Presley. O sea, un ídolo, o sea, derechamente, es un referente absoluto, porque si es que bien él no es contemporáneo de ninguno de nosotros. Claro. Él, cuando está en su máxima ola, no tiene que ver con la tendencia musical de la época de cada uno de nosotros. Claro. Sin embargo, es alguien que está mucho más allá de las modas. O sea, esto es un gusto completamente heredado. Tus abuelos, tus padres te hablaron de Elvis Presley. Uno podía verlo en películas, escucharlo en la radio constantemente, y bastaba verlo una sola vez para entender de por qué era tan grande. Tremendo, y no solamente ¿cierto? la música, tenemos que recordar que Elvis de alguna forma le da un significado carnal al músico. Es de alguna forma, uno podríamos recordar como el primer sex symbol de la historia. También. El que de alguna forma empieza a cambiar las bases de lo que es el rock en ese minuto. Exacto. Y hoy día uno habla de hoy este super artista, sex symbol, qué sé yo, de alguna forma tienen las bases que entregó en su momento Elvis, Lama. Claro. Y a mí por lo menos lo que más me gusta de él es que es poco reconocido, pero Forrest Gump le enseñó a bailar. Me parece que la gente lo trata de olvidar y lo hace pasar por otra cosa. Importante detalle. Oye, ya vamos a entender también por qué el informe se da a conocer 2 meses después de fallecido. Ahí también hay un buen punto de conversación. Pero bueno, revisemos un poquito cómo fue la carrera musical de este tremendo artista que partió desde muy temprana edad. Él a los 19 años ya era considerado como una gran promesa de la música. De hecho, lo catapultó como máximo exponente del rock and roll. Fíjate que Elvis Presley, a pesar de que después fue muy famoso y tuvo mucha plata y mucho éxito, él tiene unos orígenes bien humildes, bien sencillos. De hecho, él nació en Mississippi, fue criado en Memphis y su familia era bien modesta, pero siempre lo apoyaron en este tema de la música. De hecho, ahí estamos viendo uno de sus más icónicos videoclips. Pero bueno, mira, estando en el auge de su carrera en el año 58, él fue llamado al ejército, donde tuvo que irse por 2 años a servir a Alemania. Por lo tanto, él dejó en pausa su promisoria carrera musical para ir a cumplir con este deber, ¿cierto? Pero lamentablemente fue en el ejército cuando él empieza por primera vez a consumir drogas. Ahí, Carlitos, yo no sé por qué él comienza precisamente a consumir anfetaminas. ¿Qué son las anfetaminas y por qué la gente llega a consumir este tipo de drogas? Lamentablemente las anfetaminas son una droga que son muy comunes, especialmente en el tema militar, porque son supresores del sistema nervioso central. ¿Qué significa eso? Cuando personas están relacionadas con crisis de pánico, crisis de ansiedad, normalmente ellos están más excitados de lo normal, entonces necesitan tomar estas pastillas para bajar un poco esos niveles de excitación. Entonces, obviamente el militar siempre está sobreexigido por su carrera, por su trabajo, sumado a que son guerras. Él era militar, entonces él estaba enrolado, participando activamente en la guerra. Entonces necesitaba estos medicamentos para poder bajar sus niveles de ansiedad, y eso también le permitía descansar, porque estos medicamentos también sirven para poder descansar, porque mucha gente con esta sobreexcitación tiene problemas de insomnio, no puede dormir, y estos medicamentos sirven para eso. Ahora, Carlos, ¿de qué manera afecta en un plazo largo el consumo de anfetaminas? Porque nosotros entendemos de que incluso en algún momento se pusieron de moda cuando estaban prescritas para dietas, por ejemplo, incluso para algunos deportistas. Mi pregunta tiene que ver, exacto, y con la ansiedad. Mi pregunta tiene que ver cuando él, de cierta manera, cuando el ejército le provee de este medicamento para tenerlo regulado, una vez que ese escenario cambia, no hay un tratamiento para sacarlo de una posible adicción, ¿o no? O sea, ahí, porque él sigue consumiendo después, y de ahí, digamos, el ejército, el Estado se lava las manos y ya no se preocupa de en qué calidad quedó como consumidor habitual de este fármaco que es tan potente. Exacto, no olvidemos que igual estamos hablando de los años 50, de 1950, entonces lo que sabemos ahora no es lo mismo que se sabía 70 años atrás. O el tabaco. Exacto, entonces evidentemente el consumo de
metanfetamina debe estar acompañado con un tratamiento psicológico o psiquiátrico también, para poder evitar estos tipos de ansiedades, control de alimentación, porque la ansiedad para muchas personas lleva a que uno coma más de lo normal. Y es solamente ansiedad, y eso se trata psicológicamente también. Pero Carlos, ¿eso se lo daban en el ejército abiertamente? En el fondo, sin un tratamiento más profundo, ¿no es que él se lo consiguiera como por debajo? Lo que pasa es que hay dos versiones. Lamentablemente todo lo de Elvis conlleva mucha... ¿cómo se dice? Cuando... Te mueves entre el mito y la realidad. Claro, el mito y la realidad. Porque algunos hablan, como lo decía Carlos, y otros hablan que el consumo de anfetamina era muy común para las guardias nocturnas. Para mantenerse... Se las conseguían en el fondo a la mala. Como el negocio negro. Claro, se las pasaron entre ellos. Entonces, al parecer ellos las consumían solamente para usarlas en la guardia. Sin embargo, Elvis Presley terminó consumiéndolas diariamente y en altas dosis. Por eso después se le provoca el problema intestinal y el estreñimiento crónico que finalmente lo lleva a la muerte, ¿cachai? Claro. Exacto, sí, eso... vuelvo a insistir, estamos hablando de 1950 y algo, entonces los tratamientos psicológicos son totalmente diferentes a lo que tenemos ahora, el tratamiento de las anfetaminas también, entonces, pero sí, no es que el ejército les diga, usted se enroló, tome, ahí tiene un frasco de pastillas, no, eso es un tratamiento médico, está prescrito por el médico, es un medicamento que normalmente ellos consumen por el nivel de estrés al cual están enfrentados, pero no solamente el ejército lo consume, lamentablemente. Claro, y si no está bien apoyado médicamente, produce una dependencia, que es lo que vemos acá en el caso de Elvis, que tras volver de la guerra, donde estuvo 2 años, ¿cierto? Él volvió a los escenarios, volvió a la televisión, donde cada vez que iba a un programa había mucho rating, participó en algunas películas, vendía discos como pan caliente, o sea, fue la época de oro ahí, la década de los 60 para Elvis Presley. Él vuelve en gloria y majestad. Sin embargo, fue justamente en esa época de los años 60 cuando ocurre un fenómeno que le termina pasando mucho la cuenta, y me refiero a la invasión británica, cuando aparecen grupos como los Beatles, por ejemplo, como los Rolling Stones, donde ellos también irrumpen en esta escena musical y empiezan a hacerle la competencia a este rey del rock. Por lo tanto, su popularidad empezó a caer de a poquito y a él le afectó muchísimo en su estado anímico, porque claramente hasta ese entonces corría solo, de alguna manera. Y ahí empezó a consumir otro tipo de medicamentos como analgésicos, calmantes, y otra cosa importante, descuidó su dieta, empezó a comer en exceso. Y esto es súper importante porque por la crianza que tenía Elvis Presley, él siempre seguido por sus tradiciones que se dan en el sur de Estados Unidos, de la buena o mala mesa, como usted quiera llamarle, de comer, por ejemplo, mucha carne, muchas cosas dulces, ¿cierto? Mucho tocino, la fritura. Por lo tanto, él no era una persona que se cuidara en términos físicos más allá del aspecto, sino que en términos también de salud. Por lo tanto, eso fue lo que terminó pasándole la cuenta, y recordemos que él también se casa en el año 67 con Priscilla Beaulieu, con quien tiene después una hija llamada Lisa Marie, con quien también él mantiene una estrecha relación, o sea, eran bien partner con la hija. Es verdad. Exactamente. El tema de Priscilla es el amor de su vida. Se casa en el 67, ya los Beatles habían hecho la invasión a Estados Unidos, ya eran parte, iban a los programas de Sullivan, ya eran todo tipo de personajes notorios en la farándula estadounidense de aquellos días, y Elvis había perdido, por supuesto, camino, pero no había perdido solamente, o sea, los discos de Elvis se seguían vendiendo como pan caliente. Así es. Su matrimonio dura solamente alrededor de 6 años, entre el 67 y el 73. Es más, Elvis, se habla mucho que ella no soportó el estilo de vida que llevaba él. Era un tipo que pasaba adormilado, ya tenía alto consumo de demerol por esos días. Y además se hablaba también de que la engañaba mucho, o que estaba empezando a entrar en estas cosas un poco místicas que ligan el sexo con el horóscopo, numerología, espiritualismo. Se estaba metiendo en toda esa hora, aparte del tema del karate, que lo tenía bastante omnibulado. Propio de la época. Propio de la época, como la canción Kung Fu Fighting, era como todo un movimiento por esos días. En el 73, cuando se separa Elvis, su vida comienza a irse en picada. Lo decía anteriormente Monty, el consumo de analgésicos, antidepresivos, diuréticos y todo tipo de cóctel de pastillas lo empieza a debilitar y lo empieza a transformar en el hombre al que se le vio en los últimos días de su vida. Carlos, a ver, uno puede entender que cuando tú te enfermas te recibes un cóctel de pastillas para el cuerpo. Algunas te van a dañar algunos órganos y te dan otras para poder suprimir esas que no hagan el daño sea tan fuerte. Cuando estamos hablando de un tipo que
por dar una cifra, se habla que las prescripciones y las recetas médicas que le da su doctor de cabecera alcanzan a ser como 8.000 recetas anuales. Estamos hablando de un tipo que se le encontraron un montón de fármacos en el cuerpo. ¿Cuál es el colapso que provoca en el cuerpo cuando consumes, no sé, de 10 a 14 pastillas distintas diariamente? Sí, lo que pasa es que acá tenemos que mezclar y ya empezamos a analizar un todo. Tal como lo indicaba Monty recién, la zona sur de Estados Unidos es muy reconocida por la cocina, pero una cocina que no es tan saludable, es una mezcla de cocina francesa con cocina americana y de nativa americana. Entonces comienza este mix de frituras, de cosas sin mucho, no muy saludable, era cero fibra y empieza toda esta alimentación, mucha fritura en general. Y él la tuvo toda su vida. No existía obviamente lo que sabemos ahora, que el deporte, y por eso es recomendado siempre hacer mucho deporte. Entonces empieza esta mezcla, el corazón empieza a afectarse, se empieza a subir los niveles de colesterol por razones obvias, por la alimentación. Y a eso le sumamos este cóctel de drogas que él normalmente consumía. Hablamos del nivel de estrés que él manejaba, producto, por supuesto, de su carrera, por su enrolamiento en el ejército, pero eso conlleva a este consumo de anfetaminas que son supresores del sistema nervioso central, pero él necesita también, por supuesto, subir su ánimo para cuando hace las actuaciones y mantenerse despierto. Las supresores y los anfetaminas sirven para dormir, básicamente. Entonces, si él se mantenía este consumo de drogas de supresores para dormir, necesitaba algo para despertar. Y ahí es donde empieza esta mezcla y esta batalla entre mantenerse despierto y poder descansar. Y estas otras medicamentos hacen el efecto totalmente contrario. Y empieza a generar todo este proceso donde empieza a batallar su cuerpo internamente. ¿Qué es lo que pasa? El cuerpo no colapsa aún porque él es joven. El cuerpo es una máquina increíble y ahí es donde el cuerpo trata de equilibrar. Y obviamente pudo haberse sumado un estrés postraumático, evidentemente, por su trabajo en el ejército. Y eso también se va sumando, obviamente. Ojo, recordemos que los años que estuvo en el ejército Elvis fue casi como publicidad, lo seguían las cámaras, aparecían en todos lados. Sí, era una manera de publicitar la guerra por el lado como positivo, que tenemos claro que positivo no tiene nada. Claro, a ver, si es que bien era, a diferencia de otros personajes de la época, así como en algún momento Mohamed Ali decide no ir a la guerra y le quitan, digamos, todos sus títulos pugilísticos, etcétera, etcétera. La verdad es que, como tú bien dices, Lama, el hecho de el vínculo que tiene Elvis Presley con la guerra es de cuidarlo, es de no lo vamos a poner en una trinchera ni nada, pero de cierta manera él tenía una cierta fijación, como podemos ver en pantalla, con los uniformes. De hecho, ese traje es característico porque él quería hacer una mezcla entre Liberace, así con harto blin blin, pero también que imitara un karateki, que es un traje de karate, en este caso, que es el arte marcial que practicaba. Pero en la guerra dicen que igual se le instaló un estrés con respecto a no situarse bien de cuál es su figura, donde estaba ahí como para la foto, pero que también en cualquier momento sabía que llegaban compañeros heridos, mutilados, que ya no estaban con él. Y eso de alguna manera es el contraste que se genera entre el mundo del espectáculo completamente omnibulado en el que él vivía con la tragedia de perder un ser humano producto de la bala de un enemigo. Es que es tremendo lo que tú dices, Alfate, porque de hecho Monty lo decía, él se enrola porque quiere. Ya, a él lo obligan justamente. Sale llamado. Sale llamado, pero él quería. Pero él iba con muchas ganas. Entonces, de alguna forma, cuando llegas a algo que tú tienes ganas de pertenecer y te enfrentas en que la realidad es otra, en que básicamente eres el gancho comercial, eres el gancho para ver que efectivamente todas las personas se tienen que ver, lo decimos en buen chileno, como mino con el uniforme. Tienes que tú llevar una bandera de, le vamos a dar lo que tú comentabas, el positivismo a la guerra, porque estoy yo y tiene que ser bonito acá. También viene un doble estrés de que estás metido en una realidad que es tremenda, pero que además te están utilizando como un gancho comercial para el resto, para fines que a ti tampoco te interesan. Entonces ahí eso le tiene que haber generado un problema en el futuro de para qué estoy también en el mundo, y se conecta con lo que tú dices de este trabajo espiritual que empezó a hacer después. Lo que pasa es que se le empieza a ver públicamente muy demacrado. Tomemos en cuenta lo que decía Carlos, un cóctel de pastillas que es bastante duro, una dieta completamente desbalanceada. Hay un sándwich que es muy famoso, se llama el sándwich Elvis, que tiene alrededor de, no sé, unas como 5.000, 10.000 calorías, dicen. Decían que consumía 5.000 calorías diarias. Imagínate un pan de 30 centímetros. Se corta. Mantequilla,
De maní. Después, no, mantequilla normal. Mantequilla normal. Después, mantequilla de maní. Ojalá lo máximo todo el pote. El jarro sería perfecto. Pero espera, ¿tanto? ¿Todo eso? Te lo juro por Dios, espérate. Ya, pero espérate, lo voy a contar. Es que tiene más cosas. ¿Qué? ¿Más? Hagámoslo. Podemos prepararlo acá. ¿Lo cuento ahora o lo cuento a la vuelta al corte? Porque tenemos que ir a un corte comercial. Ahora, ojo, Elvis Presley no solamente tenía problemas con la comida. Fue encontrado muerto en el baño de su casa. Cuando tú estás pensando que se encuentra en ese lugar y donde incluso viene una terminología tan vulgar como se habla del trono, tiene que ver directamente con el rey del rock and roll. Volvemos en minutos, estamos en Así Somos, haciendo Secretos Forenses, si no me equivoco, ¿no? Así es. Así es.